Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Ya no eres mi responsabilidad. Esas fueron las palabras que mi padre me dijo mientras se paraba en la puerta, con los brazos cruzados, mientras yo metía mi ropa en una maleta maltrecha. Tienes 17, continuó, con voz fría. Puedes cuidarte por ti misma. Kale necesita su propia habitación, y ya no voy a tener a un aprovechado en casa. Kale, mi hermanastra, se mudó hace apenas 2 meses junto con su mamá, la nueva esposa de mi padre. Tenía 15 años, era rubia, alegre y perfecta. Mientras tanto, yo era el recordatorio de la vida que él había dejado atrás, la que ya no quería. La miré, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento. No había ninguna. Soy tu hija, dije en voz baja, con la voz temblorosa. Él simplemente negó con la cabeza. Y ya he hecho lo suficiente por ti. Es hora de que madures. Cuando salí, ya estaba oscuro. El fresco aire nocturno mordía mi piel. Pero el frío en mi pecho era peor. Mi maleta era pesada, el asa me mordía la palma, pero no podía evitar sentirme indiferente. ¿A dónde se suponía que debía ir? Mi mamá había fallecido cuando yo tenía 11 años, y no tenía otra familia. Los padres de mis amigos no podían acogerme a largo plazo, y no tenía ahorros. Lo único que tenía era el eco de las palabras de mi padre, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Ya no eres mi responsabilidad. Esa primera noche, dormí en un banco del parque. Mantuve mi maleta bajo mis piernas, aferrándome a mi mochila como a una tabla de salvación. Los ruidos de la ciudad no me molestaban, las sirenas, los coches, el murmullo de la gente que pasaba. Lo que me atormentaba era el silencio en mi mente, esa parte de mí que aún no podía creer que esto fuera real. Reproducía el momento en mi cabeza, preguntándome si podría haber dicho algo para hacerle cambiar de opinión. Tal vez si hubiera suplicado con más insistencia, llorado más, él me habría dejado quedarme. O tal vez no. La verdad es que yo había sido una carga para él mucho antes de que lo dijera en voz alta. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías luchado más fuerte? ¿O te habrías ido, como yo, dejando que el mundo te mostrara lo pequeño que puedes sentirte? Si nunca has estado sin hogar, déjame decirte, no te golpea de golpe. Al principio se siente como si solo estuvieras entre lugares, como algo temporal. Te dices a ti mismo que es solo por una noche, tal vez dos. Pero luego pasa una semana, y te das cuenta de que no tienes a dónde ir. Pasé esas primeras semanas haciendo couchsurfing. Los amigos me ofrecían sus salones, pero los padres de ellos siempre tenían preguntas. ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué no puedes volver a casa? Y yo nunca tenía una buena respuesta. ¿Cómo le explicas a alguien que tu papá eligió a una nueva familia en lugar de a ti? Que te llamó una carga y te dijo que te fueras. Después de un mes, las ofertas para quedarme en el sofá se agotaron. No podía culparlos. Nadie quiere ser responsable de una chica de 17 años sin plan y sin dinero. Fue entonces cuando empecé a alojarme en refugios. La primera noche en un refugio es algo que nunca olvidaré. Las camas estaban amontonadas, el aire olía a sudor y moho, y en los rostros de todos se leía la misma historia. La vida los había devorado y escupido. Esa noche me quedé despierta, mirando el techo y preguntándome cómo mi vida había llegado a esto. Hace apenas unas semanas tenía un hogar, una habitación, una familia, o al menos eso creía. Ahora, no tenía nada más que una maleta llena de ropa y un resentimiento creciente en el pecho. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un restaurante, limpiando mesas y lavando platos por el salario mínimo. Las horas eran largas y el pago apenas cubría la comida, pero al menos era algo. Hubo días en que quise rendirme. Días en que me sentaba en la parte trasera del restaurante durante mi descanso, mirando mi reflejo en el espejo sucio del baño y preguntándome si mi papá alguna vez pensaba en mí. ¿Lo extrañaba? ¿Se arrepentía de lo que había hecho? Pero yo sabía la respuesta. Si a él le importara, habría venido a buscarme. Una noche, después de mi turno, estaba sentada en la acera fuera del restaurante, contando las propinas que había ganado. No era mucho, suficiente para un sándwich y quizás un billete de autobús, pero se sentía como un logro. Fue entonces cuando mi compañera de trabajo, Sara, se sentó a mi lado. Estaba en sus 30, dura como el acero, con un cigarrillo colgando de sus labios. Eres demasiado joven para estar aquí afuera así, dijo, exhalando humo en el aire nocturno. Me encogí de hombros. ¿Qué otra opción tengo? Me miró durante mucho tiempo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. La vida seguirá pateándote mientras estés caído, niña. La única forma de ganar es levantarte de nuevo. No sé por qué sus palabras me impactaron tanto, pero lo hicieron. Esa noche me hice una promesa a mí misma. No iba a dejar que la elección de mi papá me definiera. Al día siguiente, empecé a buscar maneras de hacer más. Pedí turnos extra en el restaurante, y comencé a ahorrar cada dólar que podía. No era mucho, pero era un comienzo. Mirando atrás, esos fueron algunos de los días más difíciles de mi vida. Pero también fueron los días que me formaron. No lo sabía entonces, pero cada turno nocturno, cada noche sin dormir, cada paso que daba alejándome de la sombra de mi padre me llevaba a un lugar que ni siquiera podía imaginar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?
¿Te habrías quedado enojada, dejando que la amargura te consumiera? ¿O habrías luchado, incluso cuando parecía que el mundo estaba en tu contra? Lo curioso del fondo del pozo es que, una vez que lo tocas, no hay a dónde ir más que hacia arriba. Al menos, eso es lo que me decía cada día. El restaurante no era mucho, pero me daba estructura, una razón para levantarme de la cama, un lugar para enfocar mi energía. Y me enseñó a esforzarme, a superar el agotamiento y la frustración, y a presentarme de todas formas. Ahorré cada dólar que pude, saltándome comidas y caminando a todas partes para evitar gastar en el autobús. No era glamoroso, pero funcionaba. Después de unos meses, tenía lo suficiente para alquilar un pequeño estudio. No era mucho, solo un colchón en el suelo y una mesa de segunda mano, pero era mío. Por primera vez en meses, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Salir del modo supervivencia no sucedió de la noche a la mañana. Seguía trabajando en el restaurante, apenas sobreviviendo, pero ahora tenía una meta. Empecé a informarme sobre clases nocturnas en el colegio comunitario local, con la esperanza de adquirir habilidades que me permitieran conseguir un mejor empleo. Fue entonces cuando encontré un curso sobre desarrollo web. No era caro, y siempre había sido bastante buena con las computadoras, así que pensé, ¿por qué no? Las primeras semanas fueron duras. Trabajaba turnos de 8 horas en el restaurante. Luego llegaba a casa y pasaba horas mirando una pantalla, tratando de entender líneas de código que parecían galimatías. Pero poco a poco, empezaron a tener sentido. Había algo en la programación que se sentía empoderador. Estaba construyendo algo de la nada, creando orden a partir del caos. Me recordaba que podía tomar control de mi vida, pieza por pieza, al igual que tomaba control de esa pantalla en blanco. Aproximadamente un año después de comenzar el curso, conseguí mi primer trabajo freelance. No era mucho. Un negocio local necesitaba un sitio web básico, pero puse todo lo que tenía en él. Cuando envié la versión final al cliente, su respuesta fue inmediata. Esto es exactamente lo que necesitábamos, gracias. Ese correo electrónico se sintió como un punto de inflexión. Por primera vez, me di cuenta de que era buena en algo que realmente podría cambiar mi vida. Empecé a conseguir más trabajos freelance, construyendo lentamente un portafolio. El dinero no era mucho al principio, pero era más de lo que jamás había ganado en el restaurante. Cuando cumplí 20, ya dirigía un pequeño negocio de diseño web desde mi estudio. Había cambiado mi colchón en el suelo por una cama de verdad, mejorado mi mesa de segunda mano por un escritorio adecuado, e incluso compré una laptop usada para reemplazar la antigua que usaba. Cada hito se sentía como una victoria, pero siempre había una parte de mí que se preguntaba: ¿él lo sabe? ¿Acaso mi papá tenía alguna idea de dónde estaba, de lo que había pasado, de lo que había logrado? ¿Alguna vez pensó en mí? ¿O simplemente soy un recuerdo distante, un error que no le interesa retomar? Me decía a mí misma que no importaba, que no necesitaba su validación. Pero tarde en la noche, cuando el apartamento estaba en silencio y mis pensamientos no tenían a dónde ir, no podía evitar preguntarme. Cuando cumplí 25, mi negocio había crecido más allá de lo que jamás imaginé. Tenía un equipo de 3 empleados, un flujo constante de clientes y un ingreso que me permitía vivir cómodamente. Me mudé a un nuevo apartamento, más grande, más luminoso y lleno de muebles que elegí yo misma. Estaba orgullosa de la vida que había construido, de haberlo hecho todo por mi cuenta. Pero no importaba lo lejos que hubiera llegado, siempre había una voz en el fondo de mi mente, susurrando la misma pregunta. ¿Qué diría él si me viera ahora? Pensé que nunca lo sabría. Pero luego, un día, mi teléfono vibró con un número que no había visto en casi una década. Era mi papá. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías contestado la llamada? ¿O la habrías dejado en el buzón de voz, dejando el pasado exactamente donde pertenecía? Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, me paralicé. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que hablamos. Una década desde que él se paró en la puerta y me dijo que ya no era su responsabilidad. Mi primer instinto fue ignorar la llamada, dejarla en el buzón de voz, pretender que no la había visto. Pero algo me detuvo. Quizás fue la curiosidad, o tal vez esa pequeña voz en el fondo de mi mente que todavía quería respuestas. Deslicé para contestar. ¿Hola? Salió mi voz, más fría de lo que pretendía. Hubo una pausa al otro lado, y luego escuché su voz. Hola, Peque. Peque. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Solía llamarme así cuando era pequeña, cuando aún creía que él era el tipo de papá que siempre estaría allí para mí. ¿Qué quieres? Pregunté, yendo directo al grano. Él suspiró. Necesito hablar contigo. Es importante. No confiaba en su tono. No era cálido, ni lleno de disculpas. Era nervioso, casi desesperado. ¿Tienes 2 minutos? Dije, recostándome en mi silla. Bueno, comenzó, y luego su voz titubeó. Mira, sé que no manejé las cosas de la manera correcta en aquel entonces. Cometí errores. Grandes errores. Mi estómago se encogió, pero no dije nada. He estado intentando ponerme en contacto contigo durante un tiempo, continuó. Pero no sabía por dónde empezar. Ni siquiera estaba seguro de que contestarías. Ve al grano,
le dije, mi paciencia agotándose. Se trata de Kale, dijo finalmente. Kale. Por supuesto, se trataba de ella. La chica por la que me echó, la que se llevó mi habitación, mi lugar en su vida. ¿Qué hay de ella? Pregunté, con voz monótona. Ella está a punto de graduarse de la secundaria, dijo. Y ha sido aceptada en esta universidad increíble. Es todo lo que ella siempre ha soñado. Podía notar el cambio en su tono, la forma en que se preparaba para la petición. Pero estamos teniendo problemas para reunir el dinero para la matrícula, dijo. Su mamá y yo hemos estado intentando, pero simplemente no es suficiente. Y entonces pensé, bueno, a ti te ha ido tan bien por tu cuenta. ¿Tal vez podrías ayudar? Casi me reí, pero lo absurdo del momento me dejó sin aliento. Déjame aclarar algo, dije. Me echaste de casa a los 17 para dar lugar a Kale. ¿Y ahora quieres que pague su universidad? Él titubeó. ¿No es así, Peque? No sabía que tú. Deja de llamarme así, exclamé. Él quedó en silencio. ¿No sabías que yo? ¿Sobrevivir? ¿Construir una vida por mi cuenta? No te importó lo suficiente como para averiguarlo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué te importo a mí ahora? Presioné. No es así, dijo de nuevo, pero su voz era ahora más débil, menos segura. Kale no te hizo nada. Ella es inocente en todo esto. Solo te estoy pidiendo que la ayudes. Es tu hermana. No es mi hermana, dije firmemente. Ella es la razón por la que decidiste que ya no era lo suficientemente buena para ti. ¿Lo recuerdas? Hubo otro largo silencio. Casi podía oírlo intentando inventar algo, alguna excusa o explicación que pusiera todo en orden. Pero no hubo ninguna. Lo siento, dijo finalmente. Por todo. Metí la pata, y lo sé. Pero ahora estoy tratando de arreglarlo. Negué con la cabeza, aunque él no pudiera verme. Papá, no estás tratando de arreglar las cosas. Estás intentando remediar tus errores con Kale echándome a mí para enturbiar todo. No es así, dijo por tercera vez, y esta vez me reí. ¿Qué habrías hecho? Pregunté, interrumpiéndolo. Si estuvieras en mi lugar, si alguien te diera la espalda cuando más los necesitabas, ¿los perdonarías? ¿Los ayudarías cuando volvieran arrastrándose? Él no respondió. Eso es lo que pensé, dije. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, él dijo, te lo ruego, no la castigues por mis errores. Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi pecho se apretara. Parte de mí quería colgar en ese momento, cerrar la puerta a ese capítulo de mi vida y no volver a mirar atrás. Pero otra parte de mí, más pequeña, más callada, pero aún allí, dudó. Kale no había pedido ser parte de este lío. Ella no me había echado de casa. Solo era una niña intentando obtener una educación, y ahora su futuro estaba en juego. ¿Qué habrías hecho tú? ¿La habrías ayudado? ¿O habrías dejado que el pasado dictara tu decisión? Pasé los días siguientes repasando en mi cabeza la conversación con mi papá. Su voz, sus excusas, su desesperación, todo se repetía en bucle, fusionándose con los recuerdos de todo lo que me dijo la noche en que me echó. Ya no eres mi responsabilidad. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado o lo que hubiera logrado. Esas palabras seguían golpeándome como un puñetazo en el estómago cada vez que las recordaba. Me senté en mi escritorio, mirando mi laptop, tratando de concentrarme en el trabajo. Pero el peso de su petición colgaba sobre mí como una nube de tormenta. Por un lado, Kale no me había hecho nada. Solo era un adolescente cuando ocurrió todo. Probablemente ni siquiera conocía la historia completa. ¿Cómo podría? Y ahora estaba a punto de comenzar su vida, con sueños y planes para un futuro que no tenía nada que ver con los errores de sus padres. Por otro lado, la idea de ayudarla, de ayudarlo a él, me parecía una traición. Como si borrara todo el dolor que él me había causado, permitiéndole librarse de su culpa por haberme abandonado cuando más lo necesitaba. Llamé a Sara, la única persona que había estado conmigo en todo esto. Ella había sido mi primera amiga de verdad cuando trabajaba en el restaurante, y con los años se había convertido en la hermana mayor que nunca tuve. Cuando le conté la situación, no dudó. «Que se joda», dijo sin rodeos. Él tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con ella. No le debes nada a él. No se trata de él, dije. Se trata de Kale. Kale tampoco es tu responsabilidad, replicó Sara. Ella es su hija. Te echó de la calle por ella, ¿recuerdas? ¿Y ahora quiere que limpie su desastre? De ninguna manera. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. Simplemente, no quiero castigarla por lo que él hizo. Sara se suavizó. Mira, lo entiendo. Eres una buena persona. Siempre has sido mejor de lo que él merecía. Pero no dejes que esa culpa te arrastre de nuevo a su órbita. Has trabajado demasiado para que te arrastre otra vez. Sus palabras tenían sentido. Siempre lo tuvieron. Pero no hicieron la decisión más fácil. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, pensando en cómo habría sido mi vida si mi papá no me hubiera echado. ¿Habría ido a la universidad? ¿Habría evitado esas noches en bancos de parques y en refugios? ¿Habría sido perdonada del incesante esfuerzo de trabajar en empleos sin futuro solo para sobrevivir? ¿O habría permanecido bajo su control, siempre segunda después de Kale,
sin poder brillar por mí misma? Tal vez todo sucedió como debía. Tal vez su decisión de echarme fue la razón por la que construí la vida que tengo ahora. Pero eso no lo hacía correcto. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio y comencé a redactar un correo electrónico. Asunto, con respecto a tu solicitud. Papá, he pensado mucho sobre lo que me pediste. Sobre Kale, sobre todo. Y esto es lo que he decidido. Cuando me echaste a los 17, no solo me quitaste el hogar. Me quitaste mi sensación de seguridad, mi creencia de que podía contar con la familia. Me dejaste a mi suerte, y lo hice, porque no tenía otra opción. Ahora, me estás pidiendo que intervenga y ayude a la persona que me reemplazaste. Me estás pidiendo que haga lo que tú no pudiste. Estar allí para alguien cuando más importa. Pero aquí está la cosa, no te debo nada. No le debo nada a Kale. Ella no es mi hermana, y tú ya no eres mi padre. Así que, no. No ayudaré. Espero que Kale encuentre la manera de alcanzar sus sueños. Pero no será con mi ayuda. Atentamente, mi nombre. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de presionar enviar. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías enviado el correo? ¿Habrías ayudado de todas formas, sabiendo que podría costarte tu paz mental? ¿O habrías marcado la línea, negándote a dejar que el pasado se repita? Presionar enviar se sintió como cerrar un capítulo que ni siquiera me daba cuenta que había estado cargando todos estos años. Pero la sensación de alivio que esperaba nunca llegó. En cambio, una extraña mezcla de culpa y desafío giraba en mi pecho. Estuve revisando mi correo ese día, esperando a medias una respuesta. Me imaginé que él escribiría de vuelta, quizás otra súplica, o tal vez una respuesta airada, diciéndome que era fría de corazón. Pero no llegó nada. A la mañana siguiente, todavía no tenía noticias de él. Una semana después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al menos podrías haberlo dicho en mi cara. ¿Realmente crees que esto te hace mejor que yo? Sabía que era él. El tono, la manipulación con culpa, era el clásico papá. Miré fijamente el mensaje, con mi pulgar sobre el teclado. Había tanto que quería decir, tantas cosas que había acumulado a lo largo de los años. Pero sabía que era mejor no responder. En su lugar, borré el mensaje. Durante las siguientes semanas seguí con mi vida, tratando de dejar todo eso fuera de mi mente. Me entregué al trabajo, me concentré en nuevos proyectos y pasé tiempo con las personas que importaban. Sara, mi equipo, los amigos que hice en el camino. Pero tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, me encontraba pensando en Kale. ¿Qué estaría sintiendo? ¿Sabía ella que su papá se había comunicado conmigo? ¿Sabía por qué lo tuvo que hacer? ¿Estaba enojada con él por ponerla en esa situación? ¿O estaba enojada conmigo por haber dicho que no? No tenía respuestas, y no estaba segura de quererlas. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, una publicación llamó mi atención. Era de un fondo de becas universitarias, destacando a los recientes beneficiarios. Aparecía el nombre de Kale, junto con una foto de ella sonriendo con orgullo, sosteniendo una carta de aceptación. Mi estómago se retorció. Ella lo había logrado. Parte de mí quería sentirme feliz por ella, orgullosa, incluso. Pero otra parte se sentía vacía. No era mi responsabilidad llevarla hasta allí, pero verla alcanzar lo que yo nunca tuve la oportunidad me hizo preguntarme. ¿Estaba siendo cruel al decir que no? Más tarde esa noche, llamé a Sara. ¿Vi algo en línea? Dije. Kale obtuvo una beca. Eso es genial, dijo Sara. Entonces, al fin, ella irá a la universidad. Sí, respondí, mi voz desvaneciéndose. Sara guardó silencio por un momento, luego dijo. Te preguntas si tomaste la decisión equivocada, ¿no es así? No lo sé, admití. Pensé que decir que no se sentiría satisfactorio. Como si finalmente me defendiera. Pero ahora siento que me han arrastrado de vuelta al pasado. Mira, tienes derecho a tener sentimientos encontrados. Hiciste lo que necesitabas para protegerte. Eso no te convierte en una mala persona. Y no significa que no te importe ella. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Tal vez. Simplemente no sé si fue suficiente. Unos meses después, recibí otro mensaje de papá. Esta vez, era solo una línea. Espero que seas feliz. No respondí. Porque la verdad es que no estaba segura. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías ayudado a Kale, incluso si eso significaba reabrir viejas heridas? ¿O habrías mantenido tu posición, sabiendo que podría costarte tu paz mental? No sé si tomé la decisión correcta. Tal vez nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es esto. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. La vida no se detuvo después de eso. Nunca lo hace. Las cuentas tenían que pagarse. Los clientes necesitaban reuniones. Y el mundo seguía avanzando, quisiera o no. Pero de vez en cuando, algo me recordaba a él, o a Kale, y la decisión que tomé. Un padre caminando con su hija por la calle. Un anuncio de universidad apareciendo en mi bandeja de entrada. Una familia riendo junta en un café. No era exactamente arrepentimiento. Era más bien, un dolor silencioso. Ese que llevas contigo cuando sabes que algo está roto pero no puedes arreglarlo. Una tarde, unos meses después,
Estaba terminando un largo día de trabajo cuando mi teléfono vibró. Esta vez, no era mi papá. Era Kale. Su nombre apareció en la pantalla, y por un momento, simplemente lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. No había hablado directamente con ella en años, si es que alguna vez lo hice. Ni siquiera recordaba la última vez que hablamos a solas. Casi no contesté. Pero luego, la curiosidad pudo más. ¿Hola? Hola. Soy Kale, dijo, su voz suave, insegura. Me recosté en mi silla, tratando de mantener un tono neutral. Kale. Hola. ¿Cómo estás? Hubo una pausa, y luego ella dijo. Escuché sobre lo que pasó con papá. ¿Sí? Pregunté con cautela. Simplemente, quería darte las gracias. Las palabras me golpearon como un puñetazo que no esperaba. ¿Darme las gracias? Por decir que no, dijo, su voz ganando un poco de confianza. No debió haberte cargado con eso. No fue justo. No supe ni siquiera que había pedido eso hasta después, y cuando me enteré, me enojé. Con él, no contigo. No supe qué decir. No quería que pensaras que yo formaba parte de eso, continuó. Sé cuánto te hirió. Y siento lo que pasaste. No lo merecías. Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Durante años, había cargado con el dolor y la traición. Y ahora, la persona a la que creía resentir más, se disculpaba. Me alegra que hayas obtenido la beca, dije finalmente. Gracias, respondió. Espero que estés bien. Quiero decir, después de todo. Estoy mejorando, respondí. Poco a poco. Después de colgar, me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla oscura de mi teléfono. No cambió nada. Mi papá seguía siendo mi papá, y el pasado permanecía intacto. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dejado ir algo que ni siquiera sabía que cargaba. Entonces, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías ayudado? ¿Te habrías aferrado al dolor, a la ira, a la necesidad de justicia? ¿O habrías encontrado la forma de dejarlo ir, aunque no viniera con una resolución perfecta? No sé si tomé la decisión correcta. Quizás no hubo una decisión correcta que tomar. Pero mientras miraba las luces de la ciudad brillar a través de mi ventana, me di cuenta de algo. Ya no era la persona que era a los 17. No necesitaba su aprobación. No necesitaba venganza. Por primera vez, me sentí libre.